Cantares 2:15. Leamos juntos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El tema de hoy es cazando las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son muy comunes en Palestina. A esas zorras pequeñas les encantan las frutas, incluyendo las uvas, y es por eso que en las viñas causan tantos estragos y tanta destrucción. Son sumamente peligrosas para una viña, porque hermano, las zorras grandes se comen el fruto de la viña, pero las zorras pequeñas hacen más daño, porque para alcanzar el fruto, esas pequeñas zorras trepan esas ramas, esos pámpanos, y entonces quiebran los pámpanos, quiebran la planta, y además de eso, esas pequeñas zorras cavan hoyos y al hacerlo dañan la raíz, pudiendo matar completamente la plantita. Por ser tan pequeñas, caben en cualquier agujero para esconderse. Por su tamaño, por su astucia, por su rapidez, por su agilidad, son muy difíciles de cazar y pasan inadvertidas, causando así mucho daño, y es muy difícil cazarlas. Y hermano, como son pequeñas, a veces no se les da importancia. Y es que nosotros, los seres humanos, incluyendo a los cristianos, cometemos el error de darle más importancia a las cosas grandes que a las cosas pequeñas. Le damos más importancia a las cosas visibles que a las cosas que muchas veces no se pueden ver, sea en un matrimonio, en un hogar, en una familia, en una congregación y en nuestra vida espiritual. En todas las áreas de nuestra vida debemos prestar atención a las cosas aparentemente pequeñas, pero que causan daño. Se cuenta y se ha contado muchas veces de un atleta que atravesó todo su país corriendo, y este hombre soportó calor, soportó frío, soportó lluvia, pasó todo tipo de obstáculos, subió montañas, lugares inclinados, y cuando él terminó la carrera, se le preguntó qué había sido lo más difícil para él, el poder vencer y para poder terminar la carrera. Y todos pensaron que él iba a decir que tal vez la lluvia, o que el calor tan intenso, o tal vez esas subidas tan empinadas. Pero él dijo que lo que más le había afectado eran esas pequeñas piedrecitas que se le habían metido en sus zapatos, porque esas piedras le lastimaban y muchas veces lo hacían detenerse o le hacían hacer más lento el caminar. Y hermano, esa es una realidad en nuestra vida cristiana, porque muchas veces velamos ante pecados visibles, pecados grotescos, pecados notorios, pero muchas veces las cosas aparentemente pequeñas están destruyendo nuestra vida espiritual y no nos dejan avanzar. Fíjese que a mí también me pasó hace unos años. Empezó a dolerme un pie, y recuerdo que yo me revisaba continuamente el pie y no miraba nada. Revisaba los zapatos, sobaba los zapatos, los tocaba para ver si había algo allí, y no sentía nada. Y pasó el tiempo y el dolor persistía. De repente comenzó a salir algo rojito en el pie, y entonces ahí comencé a escarbar a ver qué era. Y hermano, era una espinita tan diminuta, tan chiquitita, una espinita suavecita, chiquitita, casi invisible. Si hubiera sido una espina grande, inmediatamente me la hubiera sacado, pero siendo tan pequeñita, me fue causando dolor, me fue causando dificultad para caminar. Y hermano, si hubiera sabido que era la espinita, pues me la hubiera quitado, pero no se miraba, no era perceptible. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Así que en nuestro texto de hoy es tan importante aplicarlo a nuestras vidas. Dice, cazadnos las zorras. Y luego hace énfasis, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas.
porque nuestras viñas están en cierne. O sea, las viñas estaban floreciendo, ya iban a dar fruto. Por lo tanto, aquellas pequeñas zorras llegarían a comerse el fruto, destruir y dañar las viñas. Esas zorras pequeñas se ven animalitos bonitos, agradables, inofensivas, pero ¿cuánto daño hacen? El pueblo de Dios muchas veces es comparado en la palabra de Dios como una viña. Nuestra vida espiritual también es comparada como una viña. Y hermanos, somos llamados a dar fruto para la gloria de Dios. Pero en nuestras vidas hay cosas que muchas veces son tan pequeñas, que parecen tan pequeñas, que parecen tan inofensivas, incluso nadie las ve. Nosotros no les ponemos atención, a veces hasta las tenemos como pequeñas mascotas en nuestro corazón, pero destruyen nuestra vida espiritual. Por eso nuestra oración continua debe ser: Señor, examina la senda de mis pies, Señor, hazme conocer los errores ocultos que hay en mi vida, pecados ocultos que hay en mi corazón. Pero meditemos hoy en esos pecados que no son visibles, que muchas veces para los demás o incluso para nosotros mismos no son visibles. Pero hermano, ¿cuánto destruyen nuestras vidas? Y la orden es cazar esas zorras. Pero ¿cómo cazar esas zorras si no somos conscientes que están allí y que son reales? El cristiano muchas veces se cuida de pecados tan visibles como un vicio o como la inmoralidad sexual o cualquier cosa que pueda ser tan notorio, pero no nos cuidamos de las pequeñas zorras. Por ejemplo, hermanos, una de las pequeñas zorras, entre comillas, es el orgullo. El orgullo es la raíz de la mayoría de pecados. Es una zorra que aparentemente es pequeña y que nos va a perseguir toda nuestra vida. Dios aborrece el orgullo. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. La Biblia dice también que Dios mira de lejos al altivo. Pero hermano, el orgullo le provoca repugnancia a Dios. Esa zorra pequeña en apariencia nos daña y nos mata espiritualmente y no le ponemos atención porque, como repito, pues no es un vicio, no es algo por lo que la gente nos vaya a juzgar. De hecho, muchas veces el orgullo se disfraza de humildad. ¿Cuántas veces creemos que ser humilde es andar agachadito, que ser humilde es andar con ropa vieja, que ser humilde es poner carita triste? Pero hermano, eso no es humildad. La Biblia nos habla de cuál es la verdadera humildad. Alguien puede andar bien agachadito, con carita triste, con ropita viejita y ser sumamente altivo y orgulloso. Y alguien puede andar bien vestido y puede ser una persona bien humilde, porque eso está adentro del corazón y Dios quiere que velemos en nuestro corazón. El orgullo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, hermano, cuando no dependemos de Dios, cuando no buscamos a Dios, allí se manifiesta el orgullo. Hemos leído muchas veces allá en el Salmo 10 que la Biblia nos dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Pero no solo el malo, hermano, también el pueblo de Dios, por el orgullo de nuestro corazón, es que no buscamos a Dios, porque creemos que nosotros podemos hacer las cosas sin Dios, nosotros podemos ser fieles sin buscar a Dios, nosotros podemos ser obedientes sin buscar a Dios, nosotros podemos fortalecernos sin Dios, nosotros podemos vivir esta vida sin Dios. Puedo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen ciudadano, un buen hijo, puedo hacer todo en esta vida sin Dios, y no es así, hermano. Somos necesitados de Dios, somos dependientes de Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Pero hermano, ¿cuántas veces tal
tal vez incluso estamos en el templo, tal vez incluso aparentemente le buscamos, pero realmente no hay una búsqueda real, no hay una búsqueda genuina, no hay una humillación delante de la presencia del Señor, buscándole continuamente y diciéndole: Señor, te necesito, pero diciéndoselo con hechos, no con palabras. Porque como muchas veces les he dicho, ¿cuántas veces cantamos: estoy aquí porque te necesito, Señor, te necesito? Pero realmente somos independientes de Dios. Podemos predicar sin orar, podemos cantar sin orar, podemos ser padres sin orar, podemos ser madres sin orar, podemos ser cristianos victoriosos sin orar. Y no es cierto, hermano. Necesitamos a Dios cada día de nuestras vidas. Necesitamos buscarle, necesitamos rendir nuestras vidas a Él. Lo necesitamos siempre, hermano, para ser cristianos vencedores, victoriosos, para ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, para servirle, para agradarle, para cada decisión que tomamos, para todo lo que hacemos, aunque parezca tan simple, aunque parezca como que ya lo dominamos. En todo necesitamos a Dios. Dese cuenta cómo somos tan dependientes de Dios. Cuando usted va a cocinar la primera vez algo, ay, Dios mío, ayúdame. Señor, que no se me vaya a pasar de cocimiento. Señor, que no se me vaya a pasar de sal. Dios mío, ayúdame. Pero cuando usted ya lo cocinó 10 veces, 15 veces, ya no ora. Usted lo hace y ya estuvo. Cuando uno comienza a manejar un vehículo, ay, Dios, ahí se ora, se lamenta, se gime: Dios mío, guárdame de cualquier accidente. Señor, te pido que me ayudes, Señor. Ya cuando uno agarra el carro o la moto o la bicicleta, no está pensando en Dios, porque, hermano, el ser humano tiene esa tendencia de independizarse de Dios, de sentirse capacitado en hacer las cosas. Pero, hermano, en todo, sea grande, sea pequeño, necesitamos ser dependientes de Dios. Pero esa pequeña zorra, entre comillas, pequeña, esa independencia de Dios es la que muchas veces hace que nuestra viña se destruya, hace que nuestra vida espiritual vaya menguando, porque sin Dios no podemos hacer nada, porque sin Él nada podemos hacer. El orgullo se manifiesta de muchas formas, pero solo estoy dando unos ejemplos y voy a dar unos pocos ejemplos, porque el tema central de hoy no es el orgullo. Hemos meditado otras veces varias semanas acerca del orgullo, sino, hermano, principalmente es meditar en nuestro corazón si esa zorra está ahí con nosotros. Otra forma en la que se manifiesta el orgullo es cuando nos sentimos superiores a los demás. Y, hermano, esa pequeña zorra, ¿cuántas veces está ahí en nuestro corazón y no la vemos? Pero está destruyendo tu vida espiritual, está destruyendo mi vida espiritual. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando me siento superior a los demás. Cuando los juzgamos, cuando los criticamos, cuando los señalamos, cuando los menospreciamos, cuando los tenemos en poco, porque yo soy superior a ellos, porque yo soy mejor que ellos. Hermano, eso es tan peligroso. Leámoslo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Quiero que lo leamos porque hace ya cierto tiempo que no lo hemos leído y para recordar la palabra de Dios. Lucas 18:9, la parábola del fariseo y el publicano. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y mire, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto siempre ha existido y siempre existirá. Y, hermano, esa pequeña zorra va a querer llegar a nuestras viñas continuamente. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo. El orgullo es una de esas zorras que nos va a perseguir hasta que nos muramos, hermano, y por eso necesitamos velar. Dice: se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Conste, estaban en el templo y estaban orando.
Uno era fariseo, religioso, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo tenía esa zorra ahí en su corazón, nadie la podía ver. Él se miraba por fuera muy justo, muy limpio, muy religioso. Pero hermano, este hombre estaba con esa soberbia, mientras que el publicano ahí en humillación estaba viéndose a sí mismo, examinándose a sí mismo, arrepintiéndose delante de Dios. Señor, sé propicio a mi pecador. Él no se estaba fijando en los demás, sino en su realidad. Versículo 14: os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y fíjese que el mismo orgullo muchas veces nos hace vernos como los publicanos, o sea, nos hace vernos como este publicano. Nos autoengañamos y nos sentimos humildes, pero muchas veces allá en el corazón, donde nadie puede ver, donde nadie puede penetrar, allí está esa zorra pequeña destruyéndote sin que te des cuenta. Y hermanos, todos vamos en ese proceso de perfeccionamiento y debemos velar y debemos entenderlo, porque hermano, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ninguno de ellos son perfectos, y tú tampoco. Tus hermanos en la iglesia son imperfectos, son débiles, probablemente carnales, y probablemente tú también eres carnal, porque todavía vas en ese proceso. Ahí vamos todos, hermano. Aquí ninguno puede decir que ha llegado al nivel óptimo de espiritualidad, porque sería una mentira. No es cierto, vamos en ese proceso. Somos tan imperfectos, somos tan necesitados de Dios, pero por el orgullo nos sentimos superiores. Por el orgullo menospreciamos a los demás. Por el orgullo a los demás nos vemos tan malos, tan imperfectos. Pero gracias, Padre, porque no soy como ellos, como oraba el fariseo. Examinémonos en esta noche, hermano. Esa soberbia te está destruyendo. Ese orgullo destruye tu vida espiritual. En lugar de señalar a los demás, vivamos en un autoexamen humilde continuo. Recordemos el mensaje de hoy: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Fíjese que en Filipenses 2:3 dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero si somos sinceros, hermano, esta es una altura espiritual a la que no hemos llegado. O dígame usted si considera a los demás como superiores a usted. No es cierto. Si me dice amén, tal vez está autoengañado, hermano. Tal vez a tal persona o a fulanito o menganito, pero este hermano carnal, ¿qué va a ser superior a mí? Hermano, somos orgullosos. Aunque no lo queramos aceptar, aunque usted diga: no, si mi orgullo es ser humilde. Imagínese, hermano, si te deleitas en señalar las faltas de otros, si te deleitas en enaltecerte a ti mismo en tu corazón, nadie lo ve, y a veces tú mismo te ves tan humilde. Pero Dios sí mira esa soberbia. Dios aborrece esa soberbia. Ese orgullo nos está destruyendo y nos está matando espiritualmente. Son zorras pequeñas a las que no le ponemos atención. No le ponemos atención a esto, hermano. Le ponemos atención a aquel borracho, le ponemos atención al hermano que cayó en pecado, pero no le ponemos atención a esas zorras pequeñas que destruyen nuestra vida espiritual. Y el orgullo, hermano,
el orgullo es uno de las zorras más comunes y que tiene más hijas. Y hermano, el orgullo es raíz de muchos pecados. Por el orgullo, hermano, no le damos la gloria a Dios. Por el orgullo somos ingratos con Dios y somos ingratos con la gente que nos es de bendición. Por el orgullo buscamos ser vistos, ser alabados por los demás, ser aplaudidos por los demás, ser el centro de atención. Es por el orgullo. Por el orgullo buscamos la gloria personal, buscamos que otros tengan un alto concepto de nosotros. Todo por el orgullo, hermano. Es que el orgullo se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Leamos en San Juan capítulo 5 versículo 41. Dijo Jesús: gloria de los hombres no recibo. Mire ese ejemplo, hermano. Si Jesús hubiera venido a buscar fama, si Jesús hubiera querido engrandecerse y hacerse famoso, hubiera venido en esta época de redes sociales. Si hubiera tomado una selfie aquí sanando al paralítico, aquí alimentando a los 5,000 para la gloria de Dios. Pero no, hermano, es que uno mira esa maravilla del Señor. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mira el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo necesitamos velar en nuestro corazón, hermano? Velar, porque esa zorra pequeña hace estragos en nuestra vida espiritual, no nos deja crecer saludablemente, espiritualmente hablando. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Mire el apóstol Pablo, pues, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. En cuántas cosas nos gloriamos, en cuántas cosas el orgullo, esa pequeña zorra, se manifiesta muchas veces cuando nos gloriamos. Es que yo. El síndrome del yo-yo le llamo yo. El yo, hermano. O mis hijos. Es que no hay como mis hijos. No hay como mi esposo. Es que no hay como, y todo es una maravilla, todo lo mío. ¿Saber por qué es una maravilla? Eso es orgullo. Gloria de los hombres no recibo, dijo Jesús. Y aquí Pablo dice: sin embargo, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. O sea, el apóstol Pablo sí tenía de qué gloriarse, hermano. Imagínese cuánto habrá vivido. Él solo cuenta algunas pequeñas cosas, pero fuera de esta época hubiera escrito libros de autobiografía, pero no lo hizo. ¿Cuánto habrá vivido en Corinto? ¿Cuánto habrá vivido? Él hubiera escrito cuánto, pero hermano, él no se glorió. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ese texto para mí ha sido tan especial, hermano, tan fundamental. Porque realmente muchas veces podemos manipular el pensamiento de las personas y que piensen más de mí o que tengan un alto concepto de mí, pero no. Mejor no dar testimonio de mí mismo, que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Porque hermano, ¿cuántas veces nos gloriamos y nuestros actos, nuestros hechos, nuestra forma de vida dicen otra cosa? Mejor que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Mejor lo que vean de mi vida, mejor mis hechos, mejor eso, la forma en que Dios me usa. Mejor que ese sea el testimonio y no yo hablar de mí mismo. ¿Cómo necesitamos velar y cazar estas zorras pequeñas? Hermano, en cosas tan pequeñas nos gloriamos. Por un huevo estrellado que le salga bien. Viera que yo desde los 5 años, usted cómo me salían los huevos estrellados. Es que la humanidad es así, hermano. Nos gloriamos por cualquier tontería.
porque somos orgullosos. Así es de esta naturaleza. Nos gloriamos. Mire, ¿por cuánto nos gloriamos? Les he dicho otras veces cuánto se gloria la gente por su salud. Y a mí me da hasta pena, créanme que me da pena, porque yo sé que esa salud tarde o temprano ya no va a estar. Esas fuerzas tarde o temprano ya no van a estar. Todo de lo que hoy nos jactamos un día va a desaparecer. Usted mismo va a ser polvo, yo voy a ser polvito. Nos van a comer los gusanos, hermano. Pero ¿cómo nos gloriamos por todo? Nos gloriamos por todo. Eso es orgullo. Esas son esas pequeñas zorritas que están allí, que muchas veces lo que hacen es desgajar la viña. Y ese fruto que debería de ser el fruto del Espíritu Santo, recordemos que esos preciosos frutos son los que deben abundar en nuestras vidas. Esas pequeñas zorras los devoran y entonces lo que sale es pura carnalidad. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 18. Dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y hay muchos más textos de esto, hermano, y hemos predicado acerca de esto. Pero mire, ¿verdad que muchas veces caemos en la autoexaltación, en la autoalabanza, en hablar mucho de nosotros mismos? Hermano, Dios conoce nuestro corazón y cómo debemos velar. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, aquel de quien Dios es el que da testimonio de nuestras vidas. Así que, hermano, el orgullo es aparentemente pequeño. No le ponemos atención. Nos atrevemos a juzgar y a condenar aquellos pecados visibles de otros. Y tenemos esa zorra pequeña, asquerosa, a veces hasta como mascotita, hasta le sobamos la cabecita. Pero por la soberbia fue que Satanás fue echado del cielo, porque se enalteció, porque buscó su propia gloria, porque quería ser como Dios. El orgullo muchas veces está haciendo estragos en nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta. Es un tema tan amplio, pero hermano, solo mencionar algunas cosas. Otra zorra pequeña es la envidia, que en realidad es hija del orgullo y la soberbia. Mira esta zorrita, es hija del orgullo y la soberbia. Es por el orgullo de mi corazón que me enoja o me entristece la bendición de otros, el bien de los demás, la honra de los demás. Nadie la ve, nadie la percibe, aunque a veces cuando ya es mucho sí se nota. Pero hermano, ¿cuántas veces no sale a luz? Está allí en lo oculto, dañando nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta que ahí está esa zorra. Allí está ese malestar por el bien ajeno. ¿Qué siente usted cuando otra persona es bendecida? Cuando otra persona es honrada. No se lo merece, como decía un anuncio. No se lo merece. Yo me lo merezco. Y se pone a llorar, o se enoja, se molesta, no se goza. Allí está ese malestar, ahí está ese enojo, ahí está esa tristeza, pero no le damos importancia y así vivimos, con la envidia como mascotita. Pero la envidia mata tu vida espiritual, mata mi vida espiritual. Pero ¿verdad que no le ponemos atención a eso? Pero hermano, en lugar de dar frutos del Espíritu Santo, esa envidia lo que hace es que produce frutos de odio, de maldad, de perversidad, de malicia, de amargura. Esa envidia es terrible, terrible. Nadie lo ve, pero Dios sí lo ve, hermano, y eso es lo importante. Y te está dañando, te está envenenando. Hay que ser vigilantes y al ser detectada hay que cazarla. Nuestro texto dice: cazad las zorras. No dice: bueno, ya te diste cuenta que ahí está la zorrita, ahí déjala que viva tranquila. No dice: sobale la cabecita, tal vez la amaestrás. No,
hay que cazarla, hay que matarla, hay que eliminarla. Esa envidia nos trae una serie de sentimientos malvados. La envidia se mira como una zorra pequeña, porque no se ve como la inmoralidad sexual, como los vicios. Ay, pero tiene malvadas hijas que a veces no se ven. Como les digo, la malicia, el odio, la amargura, el resentimiento, malos pensamientos, malos deseos. ¿Cuánto viene por la envidia, hermano? Y de la envidia ya vienen malas palabras o malas acciones. ¿Cuánto se causa daño, hermano, por la envidia? Por la envidia se habla mal de los demás, por la envidia se les critica, por la envidia se daña la reputación de otros, por la envidia quiero procurar la destrucción de otros, por la envidia cuántos se están matando unos a otros en el mundo. Recuerde quién fue el primer asesino del mundo, ¿se recuerda? ¿Quién fue? Caín. ¿Y por qué mató Caín a su hermano? Por envidia. ¿Será que le hizo algún mal su hermano Abel? ¿Será que lo agarró a patadas? ¿Será que le robó sus bienes? ¿Será que lo agarró del pelo? No, la envidia hizo que Caín odiara a Abel, y ese odio lo llevó a matar a su hermano y a derramar la primer sangre inocente en el mundo, la envidia. Por envidia, los hermanos de José lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo. Por envidia, los religiosos entregaron y mataron a Jesús. Así que no es algo simple. Esas pequeñas zorras, entre comillas, no son pequeñas, son terribles, hermano. Ninguno busque su propio bien sino el del otro, dice la Biblia en 1 Corintios 10:24. Pero ¿será que un envidioso va a buscar el bien de los demás en lugar que el suyo? No, hermano, es que el corazón envidioso es malicioso, es perverso, es malo. Y por el orgullo es que envidiamos, porque nuestro orgullo nos hace pensar y creer que nosotros somos los merecedores, ellos no, ellas no. Y entonces ahí viene la envidia, todo está ligado, hermano. En Romanos 12:10 dice que prefiramos la honra de los demás antes que la nuestra. ¿Será que preferimos la honra de otros? No me honren a mí, honrenlo a él. Leámoslo si quiere, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y por esto mismo, hermano, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cuánto nos daña, cuánto mata nuestra vida espiritual la envidia. Y por eso no podemos madurar, no podemos crecer espiritualmente, no podemos amarnos unos a otros, no pueden haber esos frutos del Espíritu, porque esas zorras pequeñas están devorándonos interiormente. Hermano, la gente puede pasar años en un templo, la gente puede pasar años oyendo la palabra de Dios o incluso hasta predicándola. Pero hermano, qué importante es velar en esas pequeñas zorras, porque esas zorras te están matando interiormente y no te estás dando cuenta. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero hermano, nosotros en lugar de preferir la honra de los demás, vivimos deshonrando a los demás, hablando mal de los demás, criticando a los demás, señalando a los demás, juzgando a los demás. Y si les va bien nos enojamos, y si Dios los bendice nos ponemos bravos o nos ponemos a llorar. ¿Cómo necesitamos que Dios obre en nuestras vidas? Llegar a esa madurez en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Mire cómo seríamos si realmente esas pequeñas zorras no estuvieran ahí revoloteando en nuestro corazón. Si fuera así,
pudiera cumplirse en nosotros el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Fíjese que es más fácil llorar con los que lloran, porque al menos todavía tenemos sentimientos humanos, creo yo. Todavía si alguien está llorando, si a alguien le va mal, ahí está, pues cuánto lo siento. Aunque ni le hablemos a la persona, pero algo en el corazón todavía siente algo, y lloramos. Pero gozarse con los que se gozan, por el orgullo, por la soberbia, por la envidia, es más difícil. Ay, que me alegra usted. Y por dentro está que se muere, porque Dios se lo dio a él, porque él tiene esto que yo he querido tanto. La envidia, hermano. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La envidia es terrible, terrible, no es simple. ¿Cuántas zorras pequeñas entonces permitimos en nuestro corazón, hermano? Allí viven, hasta casitas les hacemos, hasta les sobamos la cabecita y queremos una vida espiritual saludable y fructífera. Y las zorras ahí haciendo estragos. Otra zorra, el rencor y la amargura. Entre comillas, pequeña zorra, porque a veces no se ve, igual la envidia a veces no se ve, a veces bien que la disimulamos, a veces ni nos sale el disimulo, en la cara se nota todo, pero otras veces sí. Igual la amargura y el rencor a veces está bien disimulada, nadie la mira, no es perceptible, esa pequeña zorrita ahí metiéndose en las raíces de la viña, desgajando las ramas, comiéndose el fruto, y ese rencor y amargura, fíjese que también viene del orgullo, también es hija del orgullo, porque es el yo lastimado. Es que me dijo, es que me dijo, es que me hizo, y hasta se pone colorada, es que eso sí no se lo puedo perdonar, me lo hizo a mí. Es orgullo lastimado, viene la amargura y el rencor, el resentimiento, es orgullo. Ay, no, hermana, si yo soy humilde. No, hermano, es orgullo. La humildad perdona, el orgullo guarda rencor, el orgullo mantiene eso en su mente, en su corazón, y parece tan pequeño el rencor, ¿verdad? Uy, pero ese hermano se echó en su trago. Esa sí es una gran zorra. Y esa tu zorrita que te está matando, ese rencor y esa amargura que te está devorando y que parece tan chiquita. Vámonos a Hebreos 12, 14 y 15, que muchas veces hemos leído. Qué saludable esta palabra, ¿verdad, hermanos? Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Solo con la primera parte del versículo 14. Seguid la paz con todos. Solo con eso, hermano. Seguid la paz con todos, con todos, con todos. Aún con el que te ha hecho daño, con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero mira el versículo 15. Mirad bien. De eso estamos hablando, de estar alertas ante esas cosas que aparentemente son pequeñas. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, mire que no nos está hablando que brotando algún gran árbol de amargura, ¿verdad que no dice así? Debemos de velar en lo pequeño, que brotando alguna raíz de amargura, que dice, os estorbe, eso pequeño te está estorbando, y por ella muchos sean contaminados. Porque esa es una característica de esta zorra pequeña. La amargura te estorba a ti mismo, estorba tu vida espiritual, estorba tu crecimiento espiritual, estorba tu libertad espiritual, te estorba de diferentes formas, te destruye, porque es una zorra pequeña que desgarra la viña. Pero también
estorba a otros y contamina a otros, porque tú ya amargado hablas amargura, tú ya amargado afectas a tantas personas. ¿Y cuántas personas terminan amargadas a tu alrededor? Por culpa tuya. Hermano y hermana, cuidado con lo que usted habla, cuidado con lo que usted dice, cuidado, hermano, velemos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque también vamos a estorbar a otros. Suficiente con tomarte tú ese veneno de amargura para que todavía envenenes a otros. Todavía como que tenemos la zorra pequeña revoloteando y todavía se la pasamos a la viña del vecino. Hermano, qué triste realmente. Velemos en nuestro corazón. De verdad sigo la paz con todos, como dice aquí. Realmente no hay una raíz de rencor y de amargura. Es tan pequeña la zorrita que no se nota. Hasta me sonrío con la persona, hasta le doy un abrazo a la persona. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Y por dentro aquella amargura, aquel rencor. Es que me dijo, es que me hizo, es que eso a mí no se me olvida, es que cuando se meten conmigo. Y ahí vamos, pues, el cristianito y la cristianita, con aquel rencor, con aquella amargura. Fíjese que perdonar no va a cambiar el pasado. Si usted perdona, no, el pasado no se cambia y ya no hubo ofensa, ¿no? Perdonar no cambia el pasado, pero sí va a cambiar tu presente, va a cambiar tu futuro y va a cambiar tu eternidad. Porque Jesús dijo que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros. Así que ¿será que nos conviene perdonar y perdonar de corazón? Sí, hermano, nos conviene, te conviene. No importa que cantes bonito, no importa que prediques bonito, no importa que nunca faltes a la iglesia, no importa que seas una lumbrera aparentemente. Ahí está esa zorra revoloteando en tu corazón, esa amargura. Si no perdonamos, vamos a vivir sumergidos en el dolor de lo que me hicieron, en la amargura y el rencor de lo que me hicieron. Todo eso es veneno para mi propia alma y veneno para los que me rodean. Y trae más zorras pequeñas destructivas. Es como llamar más zorras, hermano, que vengan a destruir, porque de ahí ya sale el odio y salen tantos malos sentimientos que hay en el corazón. Perdonar es una decisión, es un acto de obediencia. Se perdona no porque se siente, sino porque se decide. El cristiano de hoy quiere sentir para perdonar. La Biblia no dice cuando sientas, perdona. ¿Verdad que no dice la Biblia? La Biblia dice que tengo que perdonar, que debo perdonar, así como Él me perdonó a mí. No es por sentido, es porque debo decidir obedecer a Dios y pedirle a Dios su gracia. Recordemos que al inicio del mensaje hablamos que el orgullo nos hace ser independientes de Dios, pero cuando con humildad yo sé que dependo de Dios para todo, incluso para perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, esta zorra ha estado revoloteando ahí hasta teniendo hijitos ahí. Señor, obra en mi corazón. ¿Usted cree que Dios no le va a dar la victoria? El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, el Dios que sustenta el universo, ¿usted cree que no puede obrar en su corazón? Lo puede hacer, pero no debemos conformarnos a tener esas zorras, a alimentarlas y sobarles la cabecita. ¿Cuántas zorras pequeñas hay, hermano? Todos esos malos sentimientos que muchas veces albergamos en el corazón no se miran, nadie los mira, pero ahí están como plagas de zorras pequeñas. No dejan prosperar y crecer tu vida espiritual. Pueden pasar años y nosotros en las mismas inmadureces, en las mismas niñerías. ¿Y saben por qué? Porque esas pequeñas zorras te están destruyendo tu viña. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Te está destruyendo espiritualmente. ¿Cuántos cristianos hoy están caídos, están apartados de Dios? Y tal vez no por grandes vicios, sino porque dejaron que las pequeñas zorras los hicieran pedazos, dañaran su vida espiritual, dañaran ese corazón. Hermano, hay que velar.
Pensemos en cuántos malos sentimientos hay que tal vez nadie lo ve. Mire el odio, tan normal, en el mundo es normal el odio, hasta los niños chiquitos, te odio. Pero hermano, el cristiano ya no debería ver como normal el odio. ¿Qué hace un cristiano, una cristiana? Ay, es que lo odio, ay, es que la odio, es que no lo puedo ni ver, y se pone a temblar ahí. ¿Usted cree que eso es normal? Eso no es normal, hermano, no hay que normalizar eso. Sentimientos, o tal vez no lo decimos, a nadie le decimos, pero ahí está en el corazón, que lo miro y la miro y se me retuerce el intestino, lo miro y la miro y hasta taquicardia me da. Hermano, Dios no lo ve, la gente no lo ve, y tal vez puedes aparentar ser muy espiritual, pero Dios está viendo eso. Y esa pequeña zorra, que no es un gran vicio, que no es un pecado grotesco que sea notorio a la gente, te está matando espiritualmente. Ahí está el odio, ahí está la venganza. Ay, a la venganza nadie le pone atención, pero ¿cuántas veces? Es que me las va a pagar. Me las va a pagar. Que se espere. ¿Será que hay cristianos así? Hay. ¿Y será que nosotros somos así? ¿Será que hay zorras ahí de venganza? Que está el sentimiento. No lo digo, no se lo voy a decir al pastor. Ay, pastor, viera, esa persona me las va a pagar. Eso no le decimos. Hermano, ore por mí. Y con carita de ángel, pero por dentro de un montón de zorras revoloteando, hermano. La venganza. Usted sabe, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Tal vez eso se le queda, pero es cierto, mata el alma y la envenena. Hermano, hasta Chespirito, que habla pura tontera, habló eso, que mata el alma y la envenena. ¿Cuánto más la palabra de Dios nos habla? ¿Cómo mata el alma y la envenena? Pero no le ponemos atención a eso. La venganza, el enojo, la ira, pequeñas zorras, no importa. Tengo un carácter descontrolado, como no tomo, como no fumo, como no me drogo, no ando en perversidad sexual, no importa, yo todo bravucón ahí, pero eso no importa. Y la Biblia dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Hermano, ¿cuántas zorras habrán en nuestra viña? Tal vez por años reproduciéndose. Y así queremos crecer y madurar espiritualmente. Mire, créame, muchos cristianos que hoy están caídos, no están caídos por un vicio, están caídos porque dejaron que esas zorras pequeñas, el orgullo, la envidia, la malicia, los malos sentimientos, el rencor, todo eso, lo que hiciera fuera destruir su vida espiritual. Velemos, hermanos. Otras zorras que no se ven, pero ahí están destruyéndonos, son los malos pensamientos. Hemos estado meditando los miércoles en esto, en nuestros pensamientos. Son más importantes de lo que creemos. Muchas veces llegarán malos pensamientos, pero no hay que permitir que hagan nido en nuestra cabeza. Si llegaran esas zorras pequeñas, hay que detectarlas y hay que exterminarlas con la ayuda y la gracia de Dios, no dejarlas vivir allí. ¡Pum! Vino un mal pensamiento, un pensamiento malo, un pensamiento inmundo, un pensamiento contra alguien, o un pensamiento de pecado, un pensamiento de perversidad, y dejo ahí que el pensamiento esté ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Nadie lo ve. Usted está hasta así, está en el culto y todo el día pensando cosas o dando lugar a pensamientos inmundos. Hermano, esos pensamientos destruyen nuestra vida espiritual. No los veamos como algo simple. Vámonos a Jeremías 4:14. Dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Ponga allí su nombre, lo voy a leer con mi nombre. Lava tu corazón de maldad, oh Libni, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Será que Dios le pone atención a nuestros pensamientos?
¿Será que Dios los conoce? Sí, hermano. A veces tal vez no te atreves a pecar abiertamente, pero si en tu mente estás albergando pensamientos pecaminosos, delante de Dios estás sucio, estás inmundo. No debemos permitir esos malos pensamientos en nuestra mente, hermano. No debemos permitirlos. ¿Qué pasaría si pusiéramos una pantalla aquí que proyectara los pensamientos de cada uno? Hace poquito lo decía. ¿Qué pasaría? ¿Se atrevería usted a que ¡pum! Cada uno en una fila? Le toca a la hermana fulano, al hermano sutano, ¡ping! Y ahí, la lista de pensamientos. ¿Se atrevería? Nos atreveríamos. Ay, yo sí, hermano, si yo soy santo. Sí, solo las alas me faltan, hermano. Qué orgullosos somos, ¿verdad? Hermano, muchas veces llegan malos pensamientos. ¿Qué hay que hacer? Desecharlos en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Sabe usted que vivir pensando mal de los demás es pecado? ¿Sabe usted que permitir pensamientos inmorales, degenerados, blasfemos, sucios, inmundos, perversos, maliciosos son pecado? Te están matando y por eso debemos estar alertas, por eso hay que cuidar lo que vemos. Yo ya tengo 80 años, yo ya puedo ver pornografía. Yo ya tengo 50 años, yo ya puedo ver películas y si en algún momento sale algo malo, no le cambio porque yo ya soy maduro, a mí eso ya no me afecta. Hermano, te estás manchando, sea de la edad que seas, tienes que mantener tu mente y tu corazón pura. Dios nos llama a la pureza, a la limpieza. Hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar lo que escuchamos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos alimenta nuestra mente. Hay que cuidar que permitimos que entre a nuestra mente, hay que cuidar nuestro corazón porque de allí salen los malos pensamientos. Las malas intenciones son otras zorras que parece que nadie las ve, pero hermano, todo lo que hacemos con mala intención, eso te está dañando espiritualmente. A veces hablamos y tal vez son palabras buenas, pero con una intención mala. Dios está viendo eso y te estás dañando espiritualmente, estás dañando tu corazón, actitudes, acciones, todo, hermano, lo que hacemos, que tal vez parezcan muy bonito, si salen de un corazón manchado con mala intención, son pecado, te están dañando, te están matando. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Por ejemplo, Jesús dijo que no hiciéramos nada para ser visto de los hombres, que no hagamos nuestra justicia para ser visto de los hombres. Pero si yo hago muchas cosas, pero mi fin y mi intención es ser aplaudido, es ser visto, ahí ya perdí todo, ya ni recompensa va a haber por eso. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Pero pareciera que nuestra Biblia dijera: así que júzgalo todo y hazlo pronto. Pareciera que así dijera nuestra Biblia. Todo lo juzgamos, todo lo señalamos. Usted no conoce las intenciones de los demás. Usted no conoce los pensamientos de los demás. Usted no sabe nada, hermano, ni yo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ojo. Por eso hay que conocer todo el contexto bíblico, porque hay gente que dice: no, es que la Biblia dice que no debo juzgar. Cuando se pone a la luz a un falso profeta, a un falso pastor, no, lo que la Biblia nos habla, eso sí debemos sacarlo a luz, denunciarlo, porque hermano, ¿cuánta gente está siendo engañada? Eso es diferente. Pero aquí estamos hablando de ese juicio sin misericordia entre nosotros los humanos, que casi nunca hay, ¿verdad? Pero por si acaso. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Dígame, ¿usted conoce las intenciones de sus hermanos? ¿Usted conoce las intenciones de sus vecinos? ¿Usted conoce las intenciones de su familia? ¿No? Claro, a veces sí de una vez se lo van a decir claro, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuántas veces no conocemos y juzgamos?
No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí sí, mire, ahí va a salir todo. ¿Cómo deberíamos de temer al oír esta palabra, hermano? Porque Dios conoce tu intención más profunda, tu intención más oculta. Lo que nadie sabe y nadie conoce, Dios sí lo sabe, y un día vas a dar cuenta a Dios de todo eso. Si hablamos de esas pequeñas zorras, los malos deseos, nadie mira los malos deseos, ¿verdad? Nadie los puede ver. Siquiera la hermana Livni se somatara ahí cuando saliera y se quebrara. Yo sé que no lo desean, pero que en algún momento surja un deseo así, nadie lo mira, ¿verdad? Pero Dios sí, y esos malos deseos te afectan, te dañan espiritualmente, matan tu vida espiritual. Los deseos por el pecado, los deseos por la maldad, deseos pecaminosos, deseos inmundos, todo eso Dios lo está viendo. Así que, hermano, pequeñas zorras pueden haber muchas, pequeñas entre comillas, pero son extremadamente destructivas. Las estoy poniendo como ejemplo de pequeñas porque muchas veces pueden ser imperceptibles, muchas veces están escondidas, muchas veces no se manifiestan, otras veces pues sí se manifiestan con palabras o con hechos. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero muchas veces todavía pueden pasar disimuladamente. Pero hermano, Dios conoce nuestro corazón. A Dios sí no lo podemos engañar, a Él sí no, mire, a mí me pueden engañar, yo los puedo engañar a ustedes, pero Dios me conoce tal cual soy y lo conoce a usted tal cual usted es. Leamos primero de Samuel capítulo 16 versículo 7. Fácil engañar incluso a los siervos de Dios. El profeta Samuel fue engañado por las apariencias y por eso necesitamos depender de Dios para que sea Dios el que nos guíe, porque nos dejamos llevar por lo que percibimos, por lo que vemos, por nuestra lógica, por nuestra inteligencia, por nuestra experiencia. El profeta Samuel quería ungir a Eliab, pero el Señor le dice en el versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Quién mira nuestro corazón, pues? Solo Dios. ¿Quién conoce esas zorras pequeñas que están revoloteando en nuestro corazón? Dios. Por eso en el Salmo 139, ya no lo vamos a leer, la palabra de Dios dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y hermano, camino de perversidad muchas veces van a haber, pero lo que necesitamos es ser conscientes, que el Espíritu Santo nos haga conscientes, y para eso envía su palabra, para que sea un espejo para nuestras vidas. Pero hermanos, si la recibimos con orgullo, si la recibimos autoengañados, esta palabra no va a tener efecto para usted, porque usted ya está óptimo, porque usted no tiene qué zorras ni qué nada, si yo soy la espiritualidad andando. Pero cuando recibimos la palabra con humildad, Él nos muestra, esto eres tú, esta es tu realidad. ¿Pero para qué nos la muestra? Porque Él quiere obrar, porque Él quiere darte la victoria, porque la voluntad de Dios es llevarte de poder en poder y de victoria en victoria, porque la voluntad de Dios es que tu vida espiritual sea realmente saludable y que no vivas autoengañado en una vida religiosa o creyéndote muy espiritual, porque entonces no vas a crecer. Y me temo, hermano, como a muchos les ha pasado, esa vida espiritual va muriendo por las pequeñas zorras. Leamos Salmo 51:10. Esta es la oración que necesitamos hacer. Leámoslo juntos. Crea en mí, oh Dios, un
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que realmente necesitamos. Señor, dame un corazón limpio. Señor, limpia mi corazón. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. No nos conformemos a las pequeñas zorras que destruyen, que matan nuestra vida espiritual, que no nos dejan crecer y madurar, que no permiten que hayan frutos agradables para Dios. No nos conformemos. El primer paso es detectarlas, porque no podemos cazar las zorras si no las vemos. El primer paso es detectarlas, y para eso ¿cómo se necesita la humildad? Y mejor, hermanos, si al nomás aparecer una zorra que no haga caza en nuestra viña, poderla detectar inmediatamente y sacarla. Pero si hay nido de zorras, igual el primer paso es detectarlas. Ya habiéndolas detectado, hay que aplicar la palabra de Dios, hay que aborrecerlas, porque repito, cuántas veces lo que hacemos es sobarles la cabecita. ¿Sabe? Una de las características de esas zorras pequeñas es que son tiernas, es que se miran bonitas, sus caritas chulitas. Y hermano, al detectarlas, hay que aborrecerlas, hay que desecharlas, hay que dejar de estarles sobando la cabecita, hay que cazarlas, no conformarnos, hay que orar. La victoria está en Dios, humillarnos ante Dios, clamar a Dios, incluso ayunar, hermano, ayunar. Pedirle a Dios: Señor, dame la victoria en esta área, tú me conoces más que nadie, tú me has mostrado quién soy, dame la victoria, Señor. Dios da la victoria, hermano. Dios escucha y atiende al corazón contrito y humillado. Dios es Dios de victorias. Mientras estemos en esta tierra, las pequeñas zorras estarán acechando. Velemos y actuemos. Leamos Cantares 2:15 y terminamos. Fíjense que algo importante: a veces andamos en cacería de las zorras de las viñas ajenas. Ahí andamos con nuestra escopeta. Uy, una zorra en aquel hermano, ¡ping! Uy, una zorra pequeña en el otro hermano, ¡ping! Andamos en cacería de las zorras de las viñas ajenas, mientras que en nuestra propia viña las zorras se están despedazando, destruyendo y matando. Vela en tu propio corazón, ya deja de ver a los demás. Tú no conoces el corazón de los demás. Tú no eres el juez, Dios es el juez justo. Cantares 2:15, leámoslo juntos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? Esas zorras pequeñas echan a perder las viñas.